Buenas, les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a trabajar un poquito con Excel, en el cual vamos a hacer una operación de encontrar el promedio probabilístico con un cuadro ya desarrollado. Entonces vean este cuadro que interesante. Entonces vamos a desarrollarlo a ver cómo nos va. Bueno, tenemos este cuadro en el cual ya tenemos los límites inferiores, tenemos el límite superior, que ya en otras operaciones ya lo hemos desarrollado. Tenemos la frecuencia absoluta, que es la cantidad de elementos que pertenece a este. Tenemos la marca de clase, que se la vamos a usar muchísimo. Frecuencia acumulada y la frecuencia porcentual, que aquí lo tenemos. Aquí a la par tenemos otro cuadro en el cual hacemos los procesos de el muestreo, el límite inferior, límite superior, eso para hacer los conceptos de los intervalos que nos facilita a la hora de expresar ese tipo de condiciones. Vamos a desarrollar. Primero necesito una columna más. Recordemos que el cuadro tiene que tener el número del cuadro, el título del cuadro, la fecha, la nota y la fuente. Y aquí tenemos un voltímetro en el cual va a variar dependiendo de los valores que tengamos aquí. Ahí cambiaría el voltímetro, pero no vamos a trabajar con eso, solamente vamos a hacer lo que es encontrar el promedio, no un promedio normal que es el que tiene la computadora, que se llama un promedio general. Aquí lo vamos a hacer con un promedio con datos agrupados. Entonces, un ejemplo, vamos a abrir una columna más, nos paramos sobre la columna H, le damos clic derecho y le damos insertar, y automáticamente inserta una columna más. En esta columna que insertamos acá, vamos a colocar la frase XY, o sea, la frecuencia, el XY es la marca de clase, por la frecuencia absoluta, o sea, el FI. Es lo que vamos a desarrollar ahí, en esa columna básica que tenemos ahí. Aquí en las columnas vamos a poner la multiplicación de la frecuencia absoluta, o sea, el 23 por el 152 en este caso. Entonces le ponemos el igual, multiplicamos el primer valor de la columna, que sería 23, por, que es con la tecla asterisco, y apretamos la columna de la marca de clase y le damos enter, y automáticamente ya me tira un valor. De igual manera agarro todo esto y hago la otra igual, le doy el igual, hago la primera columna, el 28 por la segunda columna, y le doy enter. Y puedo jalarlo, me paro aquí en una esquinita, hace un crash y lo jalo hasta la última. Ya con eso nos está dando toda la suma de XY por FI, perdón, la multiplicación. Voy a hacer esto doble para que me quede bonito, siempre que uno jala el comando del otro formato. Y yo necesito aquí algo muy importante, la suma. Le doy el igual y le voy a poner suma. Le doy doble clic al concepto de suma y sumo toda esta columna que está en este proceso y le doy enter. Obviamente lo vamos a hacer más grandecito, centrado, con, no sé, número 23 y aquí un número grande. Y ahí ya tendríamos esa suma. ¿Para qué esa suma? Para ubicar el promedio. Entonces nos paramos aquí en una columna cualquiera y le vamos a poner promedio como fórmula. Vamos a hacerlo más grande porque si no, no lo van a ver. Promedio. Como, no como fórmula, sino como nombre nada más. Promedio. Vamos a hacer más grandecito aquí. Vamos a poner negrita. Con un número más grande. En negrita y todo. Aquí abajo va a ser el promedio de datos agrupados. Entonces vamos a rellenarlo acá. Y así en ese cuadrito. La fórmula es igual la suma de toda esa columna del XY por FI dividido entre el total, que es el caso, entre 200. Y le dan enter. Y vean qué interesante. Dice que el promedio de este data va a ser de 500. Recordemos que son horas de trabajo, 537 horas. Profesor, ¿y el promedio simple? ¿Cuál sería? Este es el promedio de datos agrupados. De datos agrupados. Y el promedio simple es el promedio que brinda
ya una fórmula estándar del Excel. Entonces podemos poner aquí copiar y pongamos aquí, bueno, aquí arriba pongámosle promedio simple, y aquí abajo vamos a poner el igual, vamos a poner la palabra promedio, buscan lo que es la primera promedio, buscan la data, que en este caso es nuestra data, está en todos los horarios, agarro toda esa data y le doy enter, y ven que interesante, me tira promedios muy cercanos, pero realmente tiene su diferencia. ¿Cuál de los dos es el principal? Y ahí, de los datos agrupados. Vean que ahí me está dando como un redondeo. Veámoslo. Muchas veces lo redondea, pero yo quiero con 5 dígitos, igual que este. Vamos a ponerlo con 5 dígitos. Vamos a hacer acá. Y este también con 5 dígitos. Entonces veamos que el promedio siempre es totalmente diferente al promedio de datos agrupados. Eso me va a funcionar realmente en el problema. El punto más importante son los datos agrupados. Entonces 563, ¿dónde está 563? ¿En qué intervalo? Entre, bueno, hagámoslo más pequeñito, 563 estaría entre 511 a 500. Por aquí en el punto 5 encontraríamos nuestro promedio de datos agrupados. El otro 562 estaría también ahí. Entonces este sería el promedio. Entonces recordemos, el promedio de la fórmula es promedio, vamos a escribirlo acá, promedio es igual a sigma, a la sumatoria de i hasta n de xi por fi entre n, que es el total de datos de esta función. Una manera distinta, una manera de interpretar las cosas a la hora de desarrollar este tipo de condiciones, pero vean que es sencillo a la hora de visualizar y tomar este concepto de decisiones. Como siempre digo, aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de desarrollar este tipo de condiciones, y veamos una frase que nos dio el famoso genio Einstein, que él hablaba que el genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. Entonces, para que ustedes quieran surgir, obviamente que hay que trabajar para eso. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado este pequeño proceso de hacer datos agrupados, sacar el promedio de una manera con Excel. Muchas gracias, y recuerden suscribirse a mis canales, tanto en Twitch como en Facebook y en otras redes sociales. Cuídense mucho. Chao.